Feliz semana desde España para todas las personas que nos escuchan. Este tema, esta presentación fue pensada, planificada para que sea compartida en el Shabbat, pero las circunstancias, la actividad del grupo y la preparación de este material llevó bastante tiempo, así que la voy a compartir ahora, aunque bajó el sol aquí en España, ya hemos entrado en el primer día de la semana hebrea. Aún así voy a compartir este tema ahora. Trataré de eh, ser bastante rápido porque está un poquito más larga. Aún así la resumí bastante porque no es fácil preparar todo este material de forma que quede por escrito también, que sirva como guía de estudio para los que, porque hay bastantes personas que no pueden, no tienen acceso a los datos a través de los datos a la red de internet, entonces no puede entrar en YouTube y escuchar los audios. Por ende, la mayoría de los estudios que se comparte aquí en audio tienen una guía de estudio para las personas que les gusta leer. Conocemos todos la bendición que aparece, una triple bendición que aparece en libro de Apocalipsis capítulo 1 al comienzo, verso 3. ¿Ah? Feliz del que lee, escucha, ¿vale? Por eso lo ponemos por escrito los estudios y se comparte en audio la mayoría de ellos. Y sobre todo los ponen por obra. Hay una bendición para las personas que acatan estas tres indicaciones. Escuchar, leer, es decir, estudiar, prestar atención, es decir, hacer Shema, es escuchar, y aplicar, poner en activar, ¿no? En obedecen, acatan las instrucciones. Bueno, ya hablando de bendición, el título del tema que voy a presentar se llama ¿A quién bendice Adonai? Es una pregunta, ¿vale? Porque hay mucho concepto aquí en el mundo que Adonai, el creador da al sol y la lluvia sobre todos, bendice a todos porque ama a todos. Y con ese concepto hasta el diablo bendice, ¿vale? Eso no sería realmente justo y sería un disparate, todos sabemos que no es así. Por ende, eso viene como pregunta, ¿a quién bendice Adonai? Recientemente vimos a través del Salmo 115 que Adonai desea bendecir a todos cuantos le temen y en este sentido se presentan tres grupos de personas, como vimos en este capítulo 15 del Salmo 115. La bendición está para los dirigentes de Israel, para todas las demás personas parte de este pueblo y se extiende la bendición hasta incluso sobre aquellos gentiles que se aferran a él, es decir, al Elohim de Israel. Como resumen, citemos un verso clave del Salmo que hemos estudiado. Salmo 115, verso 13 dice, bendecirá a quién, a quien sea, a todo el mundo. Bueno, cada uno puede leer o pensar lo que quieran. El texto nos dice a los que temen a Adonai. Por ende, aquí se restringe la bendición a pequeños y grandes. Dice a los que temen a Adonai, pequeños y grandes. En este específico contexto donde la afirmación no hace excepción de persona, esta afirmación que ya todos lo conocen, que Adonai, el Elohim viviente, el Elohim de Israel, no hace excepción de persona, en este contexto tiene sentido verdadero y justo, porque Adonai no hace excepción de grandes o pequeños y bendice por igual a los que temen a Adonai, ¿vale? En este contexto, la expresión no hace excepción de persona está justificada totalmente. La bendición, bueno, un texto que se saca del contexto es un pretexto para una enseñanza diabólica, ¿vale? Para no dar más vuelta a decirlo de forma directa. La bendición del cielo únicamente se activa para quienes temen con amor reverente y hacen oído inteligente a sus instrucciones. Desde el principio de la creación, las bendiciones del Elohim viviente fueron impartidas a Adán, al ser este hijo de Elohim, según se presenta en Génesis 1:28 en los escritos apostólicos, para pasar en este otro lado, en Lucas capítulo 3, verso 38, se llama Adán o se identifica como hijos de Elohim, Ben Elohim. Pero a causa de la caída de Adán, y este título Ben Elohim fue uno de los favoritos que usó Yeshua. A causa de la caída de Adán, en lugar de heredar las bendiciones, la bendición, con la transgresión trajo la maldición. ¿Vale? Pueden ustedes leer mejor Génesis capítulo 3, voy a dar bastante cita en esta ocasión, no hay tiempo para leerlas, ustedes pueden parar
el audio o detenerse en el estudio si lo leen por escrito y ver lo que dicen la cita, la referencia. ¿Vale? Con el pecado de Adán, ¿por qué es pecado? Es transgresión en contra de una indicación directa. Con esto, el ser humano llegó a ser llamado hijo del hombre. ¿Por qué? Porque llegó a reflejar las inclinaciones pecaminosas según la imagen y semejanza del Elohim que se apoderó de este mundo, es decir, Hasatán, el príncipe de este mundo. Pero con engendrar a Adán a su hijo Set, de quien vino Abraham, y su linaje en Jacob, hasta todo Israel, de nuevo se prometió la bendición para aquellos que van a creer y seguir el camino de Abraham, para convertirse en Abraham. ¿Vale? Vean por favor Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Si el Elohim viviente es nuestro Padre, seremos realmente bendecidos de modo como está descrito en Génesis capítulo 17, verso 16, capítulo 22, verso 17 al 18, Levítico 26, verso 3 al 13, Deuteronomio 28, verso 2 al 14. Con este dicho vamos a por nuestro tema. En 1979, el arqueólogo israelí Gabriel Barkay descubrió dos amuletos de plata datados en la segunda mitad del siglo VII, obviamente antes de nuestra era. Ambos fueron encontrados en una tumba situada en Keter Hinnom, un lugar que se sitúa cerca de Jerusalén. El descubrimiento presenta el testimonio escrito más antiguo que hace referencia a un texto bíblico. La influencia de estas placas, de estas palabras, revelada en este texto bíblico, del mensaje contenido en estas placas, en este texto que hace alusión, hace referencia a un texto bíblico, que se considera el documento más antiguo descubierto que confirma un texto bíblico, corre a través, la información que está contenido en este texto bíblico, corre a través de toda la Biblia. Como ejemplo, pueden prestar atención al Salmo 67, 121, 122, 124, 128. ¿Vale? Están aquí sobrecargados de evidencia o referencia a este texto base sobre el cual vamos a estudiar hoy, que fue encontrado aquí en estas dos placas en 1979. En estas dos tablillas estaban escritas las palabras de una famosa bendición conocida como la bendición arónica. Como supongo que se han dado cuenta, vamos a estar estudiando sobre la bendición que se encuentra en el libro del Números, capítulo 6, los versos del 22 al 27. ¿Vale? Voy a centrar a algunos de esos versos, pero aquí está todo el contexto. Importante es todo el capítulo. No es casualidad que esta bendición se encuentra en el contexto del voto nazareo, el cual es la oportunidad que se le da a cualquier israelita a servir al propósito del Elohim Redentor como un sacerdote apartado, llamado a servir a un propósito santo, llamado a traer la bendición la bendición en las buenas o mediante las buenas nuevas de la redención, porque esta era su voluntad original del Elohim de Israel para con todo el pueblo hebreo, según se menciona en Éxodo capítulo 19, 5, 6, donde quería que todo el pueblo sirva como rey y sacerdote, no para que sea efectivamente por el título, sino que refleje la actitud, la dignidad, la posición y el deber, ¿vale? De actuar como tal. Esto aún sigue vigente, este propósito, y por eso en 1 Pedro capítulo 2, verso 9 al 12 se recita nuevamente y seguirá activo hasta la consumación del propósito de la redención. El pedido, es decir, seguirá. Que alguno pregunta, ¿qué haremos 1000 años? Bueno, aquí queda vigente el propósito de Éxodo 19, 5, 6 y 1 Pedro 2, de 9 a 12. ¿Vale? Eso como paréntesis. El pedido de que el Elohim viviente bendiga a uno puede incluir todo tipo de cosas buenas, como, por ejemplo, tierra, bienes materiales, descendencia, buena salud, gozo espiritual, estar en la presencia del Creador, cada uno con su necesidad. Pero cada uno de estos buenos deseos tiene un contexto donde también se revelan condiciones. Al tener acceso a la bendición que le corresponde a un hijo primogénito, todos los deseos anteriormente dichos pueden ser alcanzados. ¿Vale? Recuerdan el derecho del primogénito. Hay un buen estudio que está únicamente por escrito para los que
estudian para formarse, a bautizarse en el nombre de Yeshua, para entrar en alianza y pasar de ser gentiles, hebreos israelitas. ¿Vale? Uno debe saber de dónde es llamado, a qué es llamado, que tiene que ser, en lo que se tiene que convertir, qué honor y valor se le da para ser llamado nuevamente hijo de Elohim y recibir el derecho o el título de hijo primogénito en este caso, en el contexto con las demás naciones que no tienen este título. Nuestro texto base es un ejemplo de bendición que contiene los principales buenos deseos que podemos compartir hacia ciertas personas y estas están hechas, estos buenos deseos, estas bendiciones, en el nombre del Elohim de Israel. Ojo a la instrucción porque las siguientes palabras no son de Moisés, no vienen porque se le ocurrió a Aarón, sino de Adonai, como instrucción en cómo debemos pensar y actuar para con quienes hemos visto a través de Salmo 115 que temen a nuestro Elohim. Números, vamos a leer el texto y después vamos a pieza por pieza, ¿vale? Números capítulo 6, 22 al 27 dice, habla a Aarón, es decir, una indicación que Adonai, Elohim de Israel, dio a Moisés para que hablase a Aarón. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas, al mundo. A los israelitas les diréis, Adonai te bendiga y te guarde. Ilumina Adonai su rostro sobre ti y te sea propicio. Adonai te muestre su rostro y te conceda la paz. Que evocan así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Bueno, para bendiga y bendeciré están en el texto hebreo la misma palabra que es barak. Bueno, vamos a hablar sobre esta más adelante. Estoy leyendo, como por lo general, de la edición Corona de Jerusalén. Quizás en otras ediciones, Reina Valera, suena un poquito distinto las palabras. En hebreo, donde se ha traducido invoquen así mi nombre sobre los israelitas, el texto dice literalmente, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Veshimu et shemi, dice en el texto, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Vale? No dice que invoquen así mi nombre, sino que pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se puede poner el nombre del Elohim viviente sobre alguien. Básicamente del texto podemos destacar 7 bendiciones. Le voy a decir aquí una por una las 7. 1. Te bendiga. 2. Te guarde. 3. Te ilumine. 4. Te sea propicio. 5. Te muestre su rostro. 6. Te conceda la paz. Y 7. Invoquen así mi nombre. El punto 7 es más bien el efecto resultante de la bendición, pero lo sumo para encerrar en un mismo paquete, un completo, toda esta enseñanza maravillosa que vamos a estudiar en esta ocasión. Invoquen así mi nombre. Es una parte independiente, pero lo puse así como si fuera una bendición, porque es sobre todo el resumen de todo. Es decir, es el sello. Quiero resaltar que la repetición 6 veces que Adonai quiere bendecirte a ti, te sea propicio, te bendiga, te guarde, 6 veces hace mención de esas 6 bendiciones prácticamente, tiene como propósito revelarte la disponibilidad del Espíritu del Elohim viviente mediar a favor del ser humano por el espacio de tiempo abarcado durante esos 6.000 años. ¿Vale? Es una muestra enfática de su preocupación personal hacia los que lo buscan con todo su corazón. No sé si se dan cuenta lo que expresan estas palabras resumidas en los versos de número capítulo 6, verso 22 al 27, pero encriptan profundas enseñanzas y lo que revelan no son solo unos cuantos buenos deseos y no revelan un mero apelativo para el Elohim viviente, sino que descubren cómo es Él y qué desea para con nosotros. Este grupo de bendiciones crean una imagen sobre cómo es el Elohim de Israel y esta imagen está proyectada en estas palabras para que nos sirva como modelo de instrucción. Con esas palabras o este modelo, el Elohim de Israel desea formarnos para saber cómo ayudar y qué debemos transmitir a los que vienen con reverente temor ante nuestro Elohim, para que conozcan sobre nuestras creencias y para que aprendan cómo deben ser o en qué se puede convertir
el que desea o a quien se le conceden estas bendiciones. A la primera vista, el texto no revela muchas cosas. El texto hebreo no revela muchas cosas, pero vamos a fijarnos en los detalles que aparecen a simple vista en el texto hebreo. Bueno, los que tienen aquí pueden observar, los que tienen un interlineal pueden seguir los textos en hebreo. A la primera vista, la mayoría no se da cuenta de los detalles que encriptan aquí. Pero bueno, le voy a desglosar algunas cositas. Por ejemplo, el verso 24 tiene 3 palabras. ¿Vale? El verso 25 tiene 5 palabras. Y el verso 26 tiene 7 palabras. ¿Vale? En hebreo. Número 6, 24 al 26. 3, 5, 7. De nuevo, el verso 24 está constituido por 15 consonantes. El verso 25 está constituido por 20 consonantes. Y el verso 26 está constituido por 25 consonantes. Curioso, ¿verdad? Parece que la graduación creciente trata de captarnos la atención hacia algo mayor. Curiosamente, y con eso no se acaba las curiosidades de este texto, esta oración, para llamarlo de esta forma, esta oración, este texto termina con la palabra shalom. Esta en el verso 26, ¿vale? Tiene 25 consonantes, 7 palabras, la séptima palabra, 6 más 1, la séptima es shalom. ¿Vale? No es casualidad, obviamente. Ya los que han seguido sobre el número 7, por aquí lo que hemos compartido sobre los 7 días de la festividad, 7 más 1 después para Sukkot, la festividad de Yag Hamatzot, de los panes sin levadura en primavera, tiene 7 días de fiesta, de convocación, de celebración. La última festividad, la última cita que Elohim tiene para con su pueblo, tiene 7 más 1. ¿Vale? Todos los detalles son importantes, cada uno revela alguna parte del aspecto de la redención. En este caso está en el verso 26, la séptima palabra es shalom. Si bien para los traductores esta se presenta como hola o paz, desde la perspectiva cultural hebrea, esta palabra encierra todo un conjunto de buenos deseos con cuales a una persona, una casa o un pueblo entero incluso puede ser bendecido. Esta palabra no es casual porque es más que un mero saludo. No se trata solo de la falta de problemas cuando se dice shalom, o un estado de tranquilidad que la palabra shalom transmite, sino la plenitud de lo mejor que el cielo tiene previsto para los redimidos. Por eso es la última palabra, la séptima, porque 7 es la plenitud de algo que transmite. Quizás por eso va creciendo esta oración en esta forma gradual. 3 palabras, 5, 7. Y de la última que tiene 7 palabras, la séptima es shalom. Como pueden apreciar, en esta bendición se involucra 3 veces el apelativo del Elohim viviente Yod, que aparece con estas 4 consonantes, el tetragramatón, como es conocido, Yod Hei Vav Hei, a quien la mayoría que no conoce, no sabe quién es, no sabe quién es el Elohim de Israel y cómo se identifica, pues lo llama Hashem, porque no saben, es el Shem, el nombre. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a saber quién es y lo que describe, pues simplemente siempre que aparecen estas 4 consonantes, usamos el apelativo Adonai, por lo que este a su vez conlleva, ¿vale? Por un contenido que transmite o a través de este término, pues sabemos que es lo que refleja, lo que expresa en cada uno de estas 4 consonantes. Para más detalle, lo que no saben puede preguntar para que se le brinden los estudios o que escuchen los audios que están aquí en nuestro canal sobre el significado de estas 4 consonantes, lo que expresan y por qué no son un nombre. El número 3, en la cultura hebrea, ¿vale? Porque hemos dicho 3 veces en el texto hebreo se repite Adonai, te bendiga, Adonai, muestre, ilumine tu rostro sobre ti, su rostro sobre ti, Adonai te muestre su rostro. Bueno, Adonai, Adonai, Adonai. 3 veces se le repiten las 4 consonantes. Este número 3 en la cultura hebrea es expresado por la tercera consonante del alfabeto hebreo, que es Gimel, que en su forma pictográfica tenía la imagen de un camello. No vamos a hablar sobre esto,
Solamente que se quedan aquí como referencia. Vamos a estudiarla a su debido tiempo, pero hasta aquel momento retengan este contexto para que cuando sabrán qué revela esta letra, este número 3, sepan más sobre la razón de las 3 veces repetido este apelativo. Alguna cosa vamos a compartir para que entendamos aquí, creamos un poquito el contexto para que no quede un poquito así seco, ¿no? Recordamos que el nombre para el hebreo simboliza la esencia de la propia persona. Y así el apelativo del Elohim viviente es el símbolo de lo que el Elohim de Israel ha sido en la historia para su pueblo. Deuteronomio 28, verso 10 declara, los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado, ¿qué? El nombre de Adonai. ¿Cómo se invoca un nombre sobre un pueblo? Bueno, ¿y qué sucederá? Verán y te temerán. Eso voy a dejar esta cita aquí así para que puedan meditar en el mensaje. Deuteronomio 28, verso 10, ¿vale? Eso es para meditar. La repetición del apelativo Adonai resalta la propia existencia atemporal del Elohim viviente, quien aseguró tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos que él nunca dejará solo a su pueblo. En el judaísmo hay una palabra que es hazaka, que se usa para una cosa repetida 3 veces. Una cosa repetida 3 veces seguidas se considera como permanente. Bueno, las 3 repeticiones describen un atributo suyo por ser superior al tiempo. Así bien, vamos a ver los 3. Adonai es quien será, ¿vale? Por eso, para darle una explicación de los 3 sentidos, Adonai es quien será, porque él está por encima del tiempo. Eso es el verbo ihiech. En hebreo, Adonai es quien fue, Hayach, Adonai es quien es, Jove. ¿Vale? Esos son los 3 verbos de tiempo. Será, fue, es. El Elohim de Israel es quien era, es y ha de venir, porque él es la esencia que hace existir al linaje de Jacob y su redentor, él su sustentador. A él acabó por siempre y para siempre. Amén. La palabra española bendecir siempre significa literalmente un buen decir. Pero cuando pasamos a ver esta palabra desde la perspectiva del idioma como de la cultura hebrea, el sentido es mucho más rico de lo que parece a simple vista. La palabra hebrea que ha sido traducida al español con bendecir, en el hebreo, como le decía en el texto, se repite 2 veces al principio y al final, en el hebreo viene de ser barak, que es una raíz primaria cuyo significado es arrodillarse. En este contexto tiene el sentido de mostrar una disposición favorable ante alguien. En este caso, al venir la bendición de parte de Adonai, muestra su buena disposición hacia nosotros y la propia palabra de bendición se nos aplica como un beneficio a nuestro favor. Tengan en cuenta lo siguiente sobre la palabra. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas. ¿Sabe que Aarón tuvo 4 hijos? 2 pagaron con su vida su transgresión. Ojo. Entonces, con sus hijos ya se quedaron con 2. El hecho que estas bendiciones celestiales vienen mediante el ser humano, quien debe compartirlas con el pueblo, es una evidencia que estas dádivas no son limitadas a un grupo especial de elegidos, sino que están al alcance de todo el pueblo hebreo. ¿Vale? Por eso, no es el mundo. Así habéis de bendecir a los gentiles o al mundo, a las personas, a los reas, ¿no? Un gentil, a quien sea, un visitante, no, a los israelitas. ¿Vale? Volvemos al Salmo 115, a los que te temen. ¿Vale? Volvemos a orar por la paz de Jerusalén. Sigue el texto, que la bendición esté sobre quién, los que te temen. ¿Vale? Entonces, hay que orar por la paz de los que están en Jerusalén y temen a Elohim, porque ya sabemos que en Jerusalén actual, en Israel actual, hay demasiada escoria que tiene que ser purificada, y lo será. Bueno, para más detalles sigan la serie Profecías al Día y tendrán contexto amplio en ese sentido. Vamos a ver uno por uno los 6 más 1 puntos destacados. ¿Vale? Estas 6 más 1, ¿vale? 6 bendiciones más 1. Punto 1 dice, te bendiga, ¿vale? En nuestra bendición, la primera bendición
Que Adonai te bendiga. Pues es debido a la múltiple necesidad del ser humano, necesidades que pueden afligir nuestra alma, que por lo general la mente humana cuando se le desea una palabra de bendición piensa en los bienes materiales que de costumbre faltan. Pero aunque la bendición de Adonai no excluye lo material, como se puede leer en Lucas capítulo 12, verso 30, por ejemplo, va mucho más allá y sobrepasa lo físico con lo espiritual, porque es completa. Al final da shalom, llena el alma. Como a propósito de la experiencia del grupo, cuando actúa al corazón, trae emoción, no edifica, no fortalece. El shalom trae firmeza, emuná, estabilidad, fuerza, ánimo, levanta del pueblo al humilde, lo sitúa con los príncipes. Entonces lo llena de dignidad y valor. Por lo tanto, la gente nos llora, se goza, porque Elohim, aunque estuvo abajo, lo elevó en la posición. En cambio de llorar, se muestra con gratitud y con alabanza para el Elohim de Israel que le puso en la posición donde está, ¿vale? A fin de que una vez fortalecido pueda ayudar a los que siguen aquí llorando abajo a elevarlos a la posición de ser príncipes, reyes y sacerdotes. Bueno, seguimos. Como Adonai es el que provee todas las cosas, se acude a él para que traiga bendición sobre su pueblo para que éste tenga buenas cosechas, buenos ganados, buenas temporadas, hijos obedientes, etc. La bendición se refiere a toda la obra de nuestras manos, sea trabajo físico o mental, para que podamos gozar, tener satisfacción en beneficio personal o familiar, aunque estamos en este desierto de las naciones. Vea, por favor, la cita de Deuteronomio 27, Deuteronomio capítulo 2, verso 7 y Deuteronomio capítulo 12, verso 7. Deuteronomio 2, 7 y 12, 7. Esta bendición de parte de Adonai no solo incluye la prosperidad de los que temen al Elohim de Israel, sino que también involucra la protección contra cualquier daño que puede venir sobre los intereses de la persona fiel. Recuerden que los varones de nuestro pueblo eran llamados a abandonar sus casas, familias, tierras, cosechas, animales, para subir a Jerusalén 3 veces al año. Y esto en una temporada, en un tiempo cuando ellos deberían ocuparse en proteger sus bienes de los posibles atacantes, de los posibles pueblos bárbaros que se daban, acostumbraban a atacar las cosechas, los campos desprotegidos de las personas que en aquella temporada pues no velaba, no estaban aquí. Ellos, muchos no sembraban, entonces atacaban los campos donde otros sembraban. En esta temporada Adonai llama a los varones de Israel dejar todo desprotegido y subir a adorar. Hay un buen estudio sobre este. Quien quiera, pues que lo pida. El caso es que Adonai asegura la protección total sobre lo que él ha bendecido cuando se le honra con la obediencia total. ¿Por qué? Por esa razón el Mashiach dijo Yeshua, el que no es capaz de dejar madre, padre, hijo, esposa, para seguirme a mí, no es digno de ser mi seguidor. ¿Por qué? Porque él, la bendición está al revés. Dice, el que deja tal, le aseguro, tendrá aquí y en el mundo venidero. Elohim, el Redentor, el Mashiach, nunca queda en deuda con nadie. Reclama obediencia absoluta, asegura protección absoluta. Así que uno elige. La mejor bendición es que el cielo nos pueda regalar, es la propia presencia de nuestro Elohim Redentor. Su mera presencia trae todo lo que nuestro cuerpo, alma y mente necesita. Dice el punto 2, la segunda bendición, te guarde. La palabra hebrea para guardar es shamar. El sentido literal que expresa este término de por sí está maravilloso. Describe un hecho que el pueblo hebreo, nosotros no lo comprendemos porque la mayoría no somos ganaderos. ¿Vale? Nosotros no tenemos ovejas, ni vacas, ni trabajamos con el campo. La mayoría pues va trabajando otras cosas. Hay muy pocas personas que se dedican a eso. Ellos pueden entender. Si tendría el concepto de los términos hebreos, obviamente, y viviría en Israel, en la cultura hebrea. Bueno, este término shamar describe un hecho que el pueblo hebreo lo comprendía perfectamente al ser un pueblo ganadero.
Shamar significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. En este caso, el rebaño que vino a ser Israel, siendo el Elohim de Israel el pastor. Ese rebaño, bueno, era, sabes que la metáfora, pues, el lenguaje hebreo usa cierta metáfora para transmitir una enseñanza mayor. Por eso, el concepto parte de una realidad física para que desde aquí traspase la ilustración a la realidad a un nivel espiritual donde el pueblo de Israel era visto como un rebaño que estaba protegido por una cerca. Creo que al ver la imagen de una corona de espinas, la mente se ubica automáticamente para saber identificar quién tiene en su potestad el poder de poner esta cerca alrededor del pueblo redimido, porque el mismo ser es quien puede redimir. Y él fue el portador de la señal de lo que expresa la palabra hebrea shamar. No creo que hace falta explicar mucho eso porque creo que lo saben ya, ¿vale? A veces se olvida porque es imprescindible estar cercados con una valla de protección, aunque esta tiene espinas. La naturaleza degenerada por el pecado, en lugar de fijarse en la seguridad que ofrece la cerca, ojo, Shelach diría, hace al yo fijarse en las espinas, los aguijones que tiene la valla. Bueno, son alusiones, se entiendan las metáforas. Y en lugar de gozarse por la bendición, se esfuerza en huir del redil. Digo esfuerza porque la mentalidad te dice lo que está bien, la mente te dice lo que está bien, pero el deseo inspirado por el mal determina a uno luchar en contra de su propia conciencia al pensar abandonar el lugar donde te fue prevista la seguridad. La bendición de guardar tiene el sentido de protección más que de guardar algo bajo custodia. Aunque obviamente el que está en mis manos dice no se perderá. Entonces Él nos tiene en sus manos, nos custodia. Pero no ese es prácticamente el sentido de guardar. En el Salmo 59, verso 1, se involucra al Elohim de Israel se invoca al Elohim de Israel para proteger a uno de sus enemigos. Eso significa protegerlo, también guardarlo. Como hemos dicho que el propósito del Elohim de Israel es para formar este pueblo en el interés de los demás, se nos ejemplifica cómo debemos disponernos para la protección de nuestros hermanos. Y tenemos aquí en Lucas capítulo 22, versos 31 al 32, un ejemplo que nuestro Redentor nos dejó a seguir cuando oró por Pedro, para que sea protegido, que entre bajo la protección. El propósito es un modelo de cómo nosotros tenemos que actuar, ¿vale? Porque en todo caso, la defensa, el escudo, quien es el Elohim de Israel, es Yeshua. Él es el protector quien nos protege. Pero bueno, aquí lo tenemos desde una cierta perspectiva, es un ejemplo para nosotros, ¿vale? Tomémoslo así. El propósito de la protección es guardar a Israel mientras éste mantiene activa la alianza con Adonai. ¿Vale? Y aunque estoy hablando sobre el pueblo desde la perspectiva de la bendición, literalmente, bendiga así al pueblo de Israel, ¿vale? Entienda que esta se activa. Si tú eres un hebreo israelita, se aplica a ti. Porque siendo parte de Israel, tiene que identificarte. Entonces, el propósito de la protección es guardar a Israel. Eso te involucra a ti, ¿vale? Si estás sumergido en el nombre de Yeshua, por ende estás parte de la alianza, estás en derecho de reclamar identificarte con esto y reclamar ser guardado como un hijo de Israel. Esta protección, este propósito mantiene activa la alianza con Adonai. El propósito de la protección es guardar a Israel siempre y cuando éste mantiene activa la alianza con Adonai. Porque, como vimos en el caso de Adán, a no mantener la obediencia a las instrucciones, a las ordenanzas de Elohim, uno se convierte en enemigo. Por ende, rompe la conexión con la fuente de vida, rompe la alianza, transgrede la alianza. No puede seguir invocando recibir las bendiciones, que por eso hay justicia y un malaj aquí debe ponerse en medio con una espada, porque no puede dar acceso a las bendiciones a una persona que transgrede, salvo que éste comience el proceso de la Teshuvah para volver a restaurarse en la condición que le corresponde, para así pueda disfrutar
del árbol de la vida, ¿vale? Hacia el cual todos nos encaminamos. Como hemos dicho, es el propósito de Elohim formarnos para que nosotros alcancemos esta meta de estar en conexión directa con la fuente de agua viva. Recuerden que las bendiciones están sujetas a la alianza y esta está condicionada por la obediencia del pueblo hacia sus instrucciones. El buen funcionamiento de los principios de la alianza están condicionados de la obediencia del pueblo hacia sus instrucciones. En el Salmo 121, verso 7 al 8 y Hebreos también 13, verso 6, se saca en evidencia que el protector de Israel es su Elohim. Él es el guardián de Israel. Hay una hermosa canción, Shomer Israel, el guardián de Israel. Él es nuestro protector. Adonai nos proveyó desde antes que nosotros sintamos la necesidad y puso su escudo alrededor de los que se refugian bajo sus alas. Esto citando del Salmo 91, verso 4. En Éxodo capítulo 20, verso 6, se usa la misma palabra shamar para los que obedecen, es decir, guardan la Torah. Para ellos se brinda la seguridad que serán guardados aun si serán rodeados por el mal. Punto 3. Te ilumine. Y bien, si bien las dos bendiciones anteriores estaban relacionadas con nuestras necesidades físicas, la siguiente se centra en nuestra necesidad espiritual. El verbo se traduce con iluminar, que se traduce con iluminar en el hebreo es or, que literalmente significa ser o hacer luz, ¿vale? Ser luz o hacer luz, como consecuencia o como efecto. Esta bendición invoca al Mashiach, quien puede traer la luz en las tinieblas en cuales uno se encuentra a causa del pecado. ¿Cómo llamar la luz a alumbrar en la oscuridad? Así el Redentor ilumina el camino del necesitado que desea saber cómo emprender el camino de regreso al estado de pureza original. Ya saben que al principio en Génesis se menciona, dijo Adonai que se haga luz y se hizo luz. Y el colmo, los rabinos saben que esta cita donde se habla de luz, de la luz que se hizo luz en oscuridad, se refiere al Mashiach. Y el colmo es que vino a los suyos y los suyos no reconocieron sobre quién hablaban sus sabios. Por esa razón Juan 1.3 dice, Él era la luz del mundo. Juan capítulo 1, ¿no? Él era la luz del mundo. Pero quien no quiere andar en la luz, pues huirá de ella, se ocultará en la oscuridad. Para que sus hechos, pensando que así nos ven, olvidando que Elohim trae a luz todo lo que está incluso oculto. Esta bendición invoca al Mashiach. Quien pueda, esta bendición te ilumine. ¿Vale? Esta bendición invoca al Mashiach, quien puede traer la luz en las tinieblas en cuales uno se encuentra a causa del pecado. ¿Cómo llamar la luz a alumbrar en la oscuridad? Bueno, Adonai dijo y se hizo. Así que depende de nosotros cómo nos disponemos a creerle y dejarle obrar y cómo seguimos para aprender sus enseñanzas, sus caminos, así también llegamos a reflejar, ¿vale? Si somos, como dice, si somos quien es de luz, pues quien anda en la luz no huye para que se escondan, para que así oculten sus hechos. Dice, y además declara las escrituras, declara Yeshua, el que está en la oscuridad y cree que sus hechos son luz, cuán profunda debe ser aquella oscuridad. Por eso, esta bendición te ilumine, es llamar, invocar que el Mashiach o la obra de la redención restaure la capacidad de uno. No por nada en Apocalipsis 3, en Apocalipsis, un mensaje hacia la Odisea. Hay un mensaje para los que le falta el colirio y no ven bien, ¿vale? No por nada Yeshua dijo, vine para curar a los necesitados. Los que se creen bien no ven a ser curados. No se ven que están con ropa de, como se puso Adán y Eva, hojas, un trapo sucio, una tumba pintada. No tiene la ropa, la vestidura del cordero, no tiene la sangre del cordero. Puede practicar el ritual
de matar cordero y ungir el pilar de su propia casa. Pero si no tiene el entendimiento espiritual, no está iluminado en ese sentido, no se le quitó la tradición, la práctica, no alcanzó a ver en el sentido del propósito de las leyes, pues practica un rito, guardan, dice en la Torah, pero no alcanza a tener intimidad con el Mashiach. El Mashiach no alumbró en su vida. Invocar esta bendición es expresar el deseo que en la vida de las personas la verdad haga resplandecer, se haga resplandecer, a fin de separar de una vez para siempre el camino de la oscuridad del de la verdad. Porque es así aquí donde la mayoría tienen problemas, andan en tinieblas. Y si ve un poquito por aquí, se abre una senda del mesianismo y dice, por aquí. Y no sabe cómo se enreda. Por eso, es una buena bendición, un deseo maravilloso que Adonai ilumine la vida de una persona, porque así uno pueda ver, diferenciar entre un error, un engaño, un espíritu de adulterio o un espíritu de verdad. Una oveja disfrazada, un lobo disfrazado de oveja o una oveja de verdad, que algunas pueden estar sucias porque se metió en quién sabe qué barro y claro, aparece negra, pero por eso estamos llamados a investigar los espíritus para no mirar las apariencias, sino profundizar en el corazón del espíritu. Es aquí donde la luz penetra en la oscuridad y alumbra. El que tiene luz y la oculta es como desear la muerte de los demás. Esta actitud más bien es semejante a la de Nimrod, quien obra en contra de cómo debe ser, cómo debería ser. La luz debe ser puesta a lo alto, como dijo bien el Mashiach, para alumbrar a los que desean vivir. La oración haga Adonai resplandecer o ilumine su rostro sobre ti también se puede traducir te mire con agrado. Para que el Elohim de Israel nos mire con agrado, debemos andar dignamente según su voluntad, así que debemos velar sobre la forma en cual nos conducimos, según se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, y así llevando buen fruto, al mirarnos, llevando buen fruto, porque eso tenemos que presentar como ofrenda en las tres convocaciones cuando tenemos que presentarnos ante Adonai, creciendo en el conocimiento de nuestro Elohim. Colosenses capítulo 1, verso 10. Punto 4, te sea propicio, vamos avanzando. O igual esta te sea propicio se puede traducir tenga de ti misericordia, que también se puede traducir te extienda su amor o te muestre su bondad. El texto hebreo escribe Hanan, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Eso es la expresión que aparece en el texto donde se traduce aquí al español te sea propicio. Eso, inclinarse en bondad hacia un inferior, es moverse a favor de alguien mediante una petición. Se traduce igual con conceder, compasión, dar, favor, hacer merced, misericordia, mostrar y otros sentidos más. La propia esencia del Elohim viviente es Ahavá, de modo que es justicia, del mismo modo como es justicia. Así que si somos sus hijos, su amor debe estar presente también en nosotros. Eso lo dice Yohanan en 1 Juan capítulo 4, versos 7 al 8. Aunque debido a nuestra doble rebeldía, tanto por tener una naturaleza pecaminosa, predispuesta a rebeldía, como por dar la espalda a seguir las condiciones de la alianza, por el propio apelativo del Elohim viviente que Él puso sobre nuestro pueblo, que Él puso sobre el linaje del pueblo de Israel, nos mostró su misericordia y se inclinó en bondad a favor nuestro para ayudarnos en restaurarnos. ¿Vale? Les invito a que lean Deuteronomio capítulo 7, verso 7 y también el verso 8. ¿Vale? Que igual es bueno. Si Él nos hizo tal grato favor y nos restauró para ser nuevamente hijos suyos, debemos mostrar esta bendición para con los que por igual están emprendiendo este mismo camino como nosotros en otro tiempo, a ser restaurados como era Adán al principio. Punto 5. Te muestre su rostro. Lo contrario sería que esconda su rostro. Bueno, ya lo hemos visto en una de las partes bajo el título Profecías al Día,
hemos dedicado un capítulo de las Escrituras en ese sentido. Pero bueno, aquí ya que se menciona, vamos a comentar un poquito. Lo contrario de que Elohim muestre su rostro sería esconder su rostro. Su rostro oculto es símbolo o sinónimo de quedar en la desesperación y la muerte. Les invito a que lean Deuteronomio 31, versos 17 al 18. También Job, capítulo 13, verso 24. Su rostro vuelto contra el hombre es igual a destrucción y muerte. Números, capítulo 17, verso 10. Salmo 34, verso 16. Cuando su rostro se vuelve hacia el hombre, en amor y misericordia, es traer la vida y la salvación. Vean dos salmos, Salmos 72, verso 1 y Salmos 44, verso 3. Un ejemplo está en el caso de Caín, cuando Adonai no aceptó su ofrenda. En Génesis capítulo 4, verso 6, es descrito que él estaba con el rostro caído. Pero cuando su pueblo obedece las indicaciones de la Torah, él hace resplandecer su rostro sobre ellos. Eso significa que la Torah hace sabio al humilde y convierte a la persona en un príncipe, según te presenta Eclesiastes 8, verso 1. Eso sí le voy a leer. La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Recuerdan lo que está escrito en los escritos apostólicos. Mirando hacia Mashiach, ¿dónde lo vemos? Pues a través de la Torah, mirando de a poquito cambiamos, porque cuando más profundizamos en la Torah y vemos cómo tenemos que encaminarnos, más empezamos a reflejar la imagen y semejanza que eso nos transmite. Entonces uno se convierte o aprende sabiduría. Eso es bueno que tengan aquí en cuenta el estudio sobre la sabiduría que edificó su casa, no sobre 3, como de costumbre era en la antigüedad, sino sobre 7 pilares. La sabiduría del hombre ilumina su faz. Cuando llega un pueblo a ser sabio, se presenta en el Tanaj. ¿Qué pueblo como tú? Lo verán las naciones. ¿Por qué es este pueblo tan bendecido y sabio, visto por las naciones? Porque tiene la Torah. Porque no, las naciones no tienen leyes como tiene el hijo primogénito, que es Israel, ¿vale? Que recibió la Torah para que pueda asimilar y transmitir esta sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría que viene de la Torah? Ilumina su faz. ¿Por qué? Porque es lo que hace el rostro de Adonai favorable hacia la persona. Edifica a uno, trae discernimiento y hace que la dureza de su rostro cambie. Entonces, cambie la imagen y semejanza en quien nos convirtió el Hijo del Hombre, es decir, la herencia, perdón, que nos dejó como herencia Caín, a través de Caín, a través de la inclinación hacia el mal, del pecado, lo que le transmitió a Adán, ¿no? Cambia esta imagen a la imagen y semejanza de nuestro Elohim. No hace alumbrar, ilumina su faz, cambia el rostro. Levantar los ojos o la cara sobre cualquiera es mirarlo con un interés peculiar y tierno. Esta expresión alce sobre ti su rostro también se puede traducir te muestre su favor o te mire con amor. Su rostro significa su presencia como fue revelada en la nube de fuego, ¿no? Éxodo capítulo 40, versos 34. Aquí Adonai mostró su rostro favorable. Resplandecer sobre ti significa que Adonai se complace en su pueblo y los salva, ¿vale? Para esto, lean Salmo 31, verso 16, Salmo 67, verso 1, Proverbio 16, verso 15. Si Adonai, el deseo de Adonai, el deseo que Adonai preste atención a Israel puede reflejar el hecho que Él los ha escogido a ellos y no a otra nación, ¿vale? Por eso hay énfasis a Israel. No, bendice al mundo, bendice a las personas, a quien sea, a saber quién son, ¿no? Viene enfático, bendice a Israel, a los hijos de Israel, ¿vale? Eso refleja, es una reflexión de la elección soberana sobre
el pueblo o esa nación hebrea. Si Elohim hubiese escondido su rostro, Israel había sufrido y perecido, como se muestra en Salmo 30, verso 7, 44, verso 24, Salmo 104, verso 29, pero Elohim, aún que fue entristecido eh, en medio del pueblo mediante la actitud del pueblo de Israel, como vimos en el libro de Oseas, él aún así, por su nombre, Levítico 26, siempre lo vemos, por su nombre trató de restaurar a esta nación. La faz de Adonai que resplandece sobre el fiel israelita equivale a su benevolencia y a consecuencia de ella la paz, Shalom, que es el resumen de todas las otras bendiciones materiales y espirituales, viene por encima. Por eso van creciendo hasta el número 7 y acaba este número 7 de 7 palabras, la séptima palabra en Shalom. Que Adonai muestre su rostro sobre el pueblo o sobre los hijos de Israel enfatiza una elección especial. El propósito de esta bendición tiene el sentido de capacitarnos a reflejar sus atributos. Recuerden que cuando Moisés descendió con las 2 tablas que tenían las 10 palabras de la alianza, su rostro resplandecía al estar en la presencia del resplandeciente. Éxodo capítulo 34, 29, pues bueno, es mejor leerlo en este contexto. Entonces, si Yeshua es la luz, al ser engendrados por su Ruaj para reflejar su imagen y semejanza, su luz saldrá de nuestra alma para alumbrar a los que andan en la oscuridad, conforme declara Salmo 67, verso 1 al 3. Claro, eso sucede o será posible si nos llenamos con su presencia, si comemos de su palabra para llenarnos, porque desde adentro de nuestra casa solo podemos sacar fuera lo que tenemos dentro. De nosotros depende si abrimos las ventanas de nuestra casa, recuerden el estudio sobre la letra Beit, para permitir que el sol de justicia ilumine o si elegimos enterar este potencial. Eso es una elección que depende de nosotros. O la encerramos, o abrimos la puerta o las ventanas de nuestra alma, de nuestra casa, nuestra boca, para hacer y alumbrar a todos. O nosotros elegimos ponerlo en el beneficio de los demás, como dice Mateo 5, verso 16. Un rostro caído igual puede ser un símbolo de humildad cuando entendemos que por el pecado nos corresponde estar en Teshuvah. Ante una actitud humilde, Adonai hace que el afligido levante su rostro. Y esto es igual a devolverle las credenciales como al hijo heredero. El valor que corresponde a un príncipe le devuelve la alegría, le devuelve el shalom, la paz. Entonces, recuerden, como decía Yeshua, si están conmigo, es decir, si los invitados están con ¿cómo se llama? El varón que se casa, con el esposo, digamos. Obviamente no ayunarán los invitados. Y eso es lo que quiere Adonai con la bendición a la que acaba con Shalom. Traernos la felicidad para siempre, no por nada termina en 7, porque es la plenitud del gozo que Él quiere restaurar, darnos mediante esta bendición, esta obra de restauración, una vez que nosotros hemos pasado por la Teshuvah. Él levanta del polvo al humilde, lo sitúa ¿con quién? Con los príncipes. Pues ¿dónde has visto tú un príncipe llorando? No debería, porque un príncipe está puesto para que goce por su posición. Es lo que Él quiso hacer de nosotros, cabeza, no cola, reyes y sacerdotes. ¿Vale? Punto 6. Te conceda la paz. Shalom es la palabra hebrea. Se refiere a seguridad, tranquilidad, salud, paz igual con Elohim y con los hombres. Denota un estado de plena bendición en lo material, en nuestra salud y obviamente en todos los intereses espirituales, según bien presentó Yohanan en capítulo 3, verso 12, capítulo Juan, el tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2, ¿vale? Tercer evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2, ¿vale? Si no me equivoco, me corrigen, no recuerdo bien, pero supongo que aquí está. La Shalom es un lenguaje conectado a la alianza, porque la Shalom es el beneficio de los que guardan la alianza.
Aún se contrata pactos de paz. Se hizo en el pasado, se sigue haciendo en el presente, para proteger los intereses mutuos entre dos o varias partes. Pero cuando Adonai ofrece su shalom, hasta todos los enemigos están mantenidos a raya. Incluso se vuelven amigos. Levítico capítulo 26, verso 6 y Proverbios 16, verso 7 creo que son bastante contundentes en ese sentido. La palabra shalom lleva a conectar la mente con el príncipe de paz, es decir, el Sar Shalom, según se menciona en Isaías capítulo 9, verso 6. Si la propia palabra es asociada con el Mashiach, la propia palabra es asociada con el Mashiach. El verdadero significado de esta palabra, que muchos la usan sin saber lo que expresan, se encuentra en Yeshua, sobre quien centró sus escritos Yohanan. Les invito a que lean Juan capítulo 14, verso 27, y también Shaul, Pablo, escribió en Efesios capítulo 2, verso 14 al 18. El enfoque creciente de esta bendición es apuntar hacia Yeshua, quien puede bendecir porque en él reside todo el potencial de las bendiciones y es quien, como Goel, es decir, como Redentor, puede restaurar la paz, el shalom tanto a nivel físico como espiritual de manera absoluta, total. Punto 7. Invoquen así mi nombre. Literalmente, pondrán así mi nombre sobre ellos, como he dicho al principio. Bueno, cuando el pueblo se mantiene limpio de contaminación, Adonai se deleita en poner su nombre sobre ellos y bendecirlos. Es lo que revela las Escrituras. El detalle que revela estas palabras hace énfasis en el hecho que el Elohim de Israel reclama a Israel como posesión personal suya. Y el texto revela que el Elohim viviente tiene una marca de propiedad sobre el pueblo hebreo. Eso es el poner mi nombre como un sello. Esos son míos, ¿vale? En el Tanaj, el apelativo del Elohim de Israel se identifica a tal punto con su persona que este pronunciamiento vincula al pueblo con él mediante la alianza. ¿Vale? Para más, voy a citar dos fuentes, que es Deuteronomio y otra Apocalipsis, para que puedan situarse en el Tanaj y en los escritos apostólicos, ver un poquito la coherencia entre las citas. Deuteronomio 14, verso 24 y capítulo 28, verso 10. Vean también Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al tener el nombre del Elohim de Israel sobre ti, es de por sí una bendición. Esta bendición te está identificando con quién es Él y toda su naturaleza y a la vez te califica como propiedad suya. Si actualizamos el concepto de poner un nombre sobre una persona, eso sería como adoptar a una persona al darle el apellido del tutor. Mediante la Tevilá, la inmersión, el bautismo, el Elohim de Israel está adoptando como hijos o hijas a todos cuantos entra en alianza con él y los transforma para ser ciudadanos de su reino. Si los redimidos llevan el nombre de su redentor, el nombre del Elohim de Israel, entiendan el significado, por favor, del término nombre. No tratan de buscar un mero nombre. Míralo desde la perspectiva de lo que transmite el concepto. Aquí lo he dicho y lo he repetido tantas veces. Y bueno, lo seguiré repitiendo porque el nombre desde la perspectiva hebrea no trata el mero nombre, sino la expresión, el sentido, el concepto, el valor, la identidad, el sentimiento, todo lo que caracteriza e incorpora el propio ser, la propia persona. Incluso puede ser una profecía o un sentimiento o una revelación a por mayor. ¿Vale? Si los redimidos llevan el nombre de su redentor, del Elohim de Israel, es porque ya son considerados de su familia, pues llevan su apellido, su marca. Y no por nada Él nos llama. Ya no os llamaré más siervos, sino amigos. ¿Qué hace con el amigo? Dice en los proverbios, en la necesidad, un amigo llega a ser como un hermano. ¿Vale? Entonces, Yeshua nos llama, se identificó, se hizo pariente cercano, Goel, redentor, ser parte vino a los suyos para ser uno más y así calificarse como Goel y redentor al entender la naturaleza humana, a entender al hombre desde su perspectiva y desde su posición, elevarlo a lo perfecto. Ante lo explicado,
Espero que algunos pasajes del libro de las Revelaciones puedan verlos en su luz diferente para saber por qué los redimidos, como dice en Apocalipsis 22, verso 4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Que habrá aquí un tatuaje? Un sello a marca de eso que como se ponían las vacas, algo metido en el fuego, un hierro metido en el fuego y fundido en la piel de una persona. ¿Mm? Entiendan el significado del nombre. Porque así, si entienden este valor, este mensaje, este significado de cómo es tener el nombre del Elohim de Israel sobre nosotros, a ver, ¿qué hebreo le visten? Lo vean a los mesiánicos que por aquí ponen en su sinagoga o en su cabeza eh, una tela sobre la cual ponen las cuatro consonantes. ¿Eso es lo que enseña la Torá? Practicar el ritual, esto es poner aquí Yod Hei Vav Hei, cuatro consonantes en hebreo, sobre un talit, sobre una ropa, o escribirlo en un papel sobre una pared. Eso significa tener el nombre de Elohim encima o por sobre el pueblo. Bueno, sería fácil. Hasta las iglesias cristianas lo tienen. Invocan sus deidades y sirven a otros, a demonios. Y aparecen incluso en otras invocaciones, ya no voy a hablar sobre eso, ¿no? Donde mal usa o mancha estas cuatro consonantes en contextos totalmente inapropiados, fuera de la fe y de los conceptos que nosotros tenemos, ¿vale? Entiendan bien este significado. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, porque si entiende bien, por contraste comprenderán que es la marca de la bestia, de por sí, porque es la parte opuesta. Los mismos principios, ¿vale? Pero la marca o el señal del padre de la oscuridad. Bueno, ojo, Aarón fue instruido a pronunciar esta bendición sobre, ¿qué hemos dicho? El pueblo de Israel, no sobre las otras naciones. Aunque el Elohim viviente desea bendecir a toda la humanidad, ¿vale? Aunque el Elohim viviente desea bendecir a toda la humanidad, hay un fuerte y definido sentido en el cual Él tiene bendición solo para su pueblo. Quien quiere sacar de aquí, recuerden, le quitará la parte de vida. Quien añadirá, Adonai le añadirá las maldiciones. Así que por eso es importante que aprendamos a leer bien. ¿Por qué es importante? Porque hay Talmud, hay enseñanza del judaísmo, hay enseñanza que ciertos judíos que siguen las enseñanzas rabínicas, que ahora son judíos mesiánicas, enseña, nos instruye a muchos de nosotros. Y nosotros le damos más crédito a eso por saber hebreo, por leer de los libros, por acudir a fuentes rabínicas, en lugar de aprender a leer palabra de Adonai. ¿Vale? Sobre las otras naciones, no. Esta bendición sobre el pueblo de Israel. Pero el Elohim de Israel quiere bendecir a todos. Sí, ¿vale? Pero por eso hay normas, hay reglamentos, hay que encaminarse según las directrices. Porque no por nada hay la Torah. No para nada está puesta esta cerca, pero a no todos le gustan los pinchos que tiene esta cerca. No le gusta el lamed. Eso es muy bueno este lamed, perdón, el aguijón, ¿no? Que tienen, ya vamos a hablar sobre el significado, sobre qué es el aguijón en las letras. Bueno, aunque Elohim viviente permite que el sol alumbre a todos y la lluvia caiga sobre todos, las bendiciones reales fueron puestas en medio del pueblo hebreo, así que todos pueden acceder a ellas si se encaminan a unirse a este pueblo sobre el cual es invocado su nombre, a fin de estar en condición para ganar esta bendición. Esa es la libertad de cada uno. Si quieren elegir aceptar el camino, las indicaciones que se le marcan serán bendecidas. Si no pueden reclamar, pero bueno, aquí se quedarán con lo que reclaman. Y dirán con la mujer samaritana, nuestros padres samaritanos, ¿vale? No nuestros padres hebreos. La salvación no viene del monte Gerazim, si viene de Sión. Bueno, aunque se interpreta que es lo mismo, bueno, la salvación centra en Yeshua. Nosotros al asunto sabemos a quién adoramos. Ustedes reclaman algo pero no saben qué. Y confunden por lo que reclaman. En realidad los padres de la samaritana eran, ¿qué? Gentiles. No tenía identidad hebrea. Pero podría beneficiar, y benefició obviamente,
de la bendición, porque seguramente esta samaritana se dispuso a encaminarse en los caminos indicados, marcados en la Torá, para el gentil, para que pueda convertirse como Ruth, como Uri, sí, Uri, el comandante, ese general a quien mató David, que era hitita, no era hebreo, era hitita, servía el Elohim de Israel, y había mucho más gentiles que se aferraron a la fe hebrea, eran parte del ejército de David, como Ruth, como Rahab, hemos estudiado sobre ellas. Dejaron de ser gentiles, se incorporaron en el pueblo de Israel, y una ley aplica para todos, ¿verdad? Este pueblo sumergido en las aguas de la purificación, este pueblo lavado mediante la sangre del Cordero, este pueblo sellado con el Ruach de Yeshua. Recuerden los 3 sellos que están aquí. Al final de cada audio, cada vídeo, tiene en una pantalla, una carpeta, una imagen, 3 sellos, 3 señales, 3 marcas. Hemos estudiado sobre los 3. Mediante la sangre, este pueblo sellado con el Ruach de Yeshua en su Redentor Hamashiach está bendito con todas las bendiciones espirituales que la Shejinah trajo desde los lugares celestiales para llenar de shalom a sus fieles. ¿Vale? Uso términos de temas que ya hemos compartido. Al saber los términos o las referencias, deberían ubicar los estudios y encaminarse para así hacer encajar todas las piezas en una imagen grande. Salmo 89, verso 15 al 16 dice, cuán bienaventurado, una bendición, ¿verdad? ¿Para quién? Para el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, ¿vale? Es decir, que entiende el propósito, el significado del truá. El mensaje que se compartió con voz, con un sonido tan fuerte, tan claro, como si fuera el sonido de un shofar, de la misma forma como de esta misma forma se comparte en Apocalipsis 14, para todos los idiomas, para que los que están entre las naciones, independiente del idioma, puedan entender este llamado, vuelve a tus raíces, porque desde la perspectiva de la raíz del idioma de la fe hebrea, puede entender las maravillas que Elohim transmite como bendición. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, la voz del Teruah, lo que es el Yom Teruah, lo que más se traduce con la fiesta de las trompetas, o de los shofares, o de los tocares. No hay ninguna de ellas, ninguna de esos sentidos da al blanco. Bueno, andan Adonai a la luz. Estas personas, bienaventurado, este pueblo bienaventurado, ¿qué está haciendo? Anda a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día. Es decir, ¿sobre quién está el nombre de Adonai? ¿Qué hace todo el día? Vuelve a lamentarse, vuelve a lloriquearse, vuelve a decir qué triste cuando estuvimos, cuando hemos hecho. En tu nombre, si ya anda es decir, si Adonai le muestra ya una luz favorable, en tu nombre se regocijan todo el día. Y por tus juicios y por tu justicia son enaltecidos, ¿vale? Porque aquí están respaldados por la sangre del Cordero, quien vindica sobre ello el derecho, el título de autoridad y el derecho que les corresponde para estar de verdad en júbilo, en gozarse y reclamar estar en condición de ser bienaventurados, porque entienden qué es esta voz del júbilo, este mensaje transmitido desde Sinaí, este mensaje dadas en 10 palabras, escrito en 2 tablas. ¿Vale? Es aquí la voz de júbilo, es aquí la voz del Teruah, es aquí el fuerte mensaje, es aquí la bienaventuranza de entender el por qué propósito tiene, cuál es la diferencia entre las 10 palabras y las leyes que están en la Torah. No hay que perder de vista que este privilegio de ser bendecidos no solo implica tener las bendiciones y los derechos que eso trae, sino también las responsabilidades. Como hijos del rey, de reyes, debemos aprender a comportarnos como príncipe y princesas. El Elohim de Israel es el Todopoderoso. Y si nos ha dado su palabra de bendición y protección, debemos estar completamente seguros que siempre cumple sus promesas. Hay que tener siempre delante las siguientes palabras. Y eso es la última cita. Salmo 33, verso 4.
Porque recta es la palabra de Adonai y toda su obra es hecha en fidelidad. Esta bendición en hebreo, sobre la cual hemos estudiado, dice, Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panav veleja vijuneja. Isha Adonai panav veleja veyasem leja shalom. ¿Vale? Es la bendición que se suele mucho cantar, muchos quizá la conocen, sobre ella hemos estudiado, espero que les sea de bendición, que aprendan a encaminarse como personas que al estar en alianza están en derecho de gozarse, no olvidar el camino de donde Elohim nos llamó, nos sacó, para siempre agradecer por esa bendición inmerecida de ser redimidos, pero gozarse por la oportunidad que tenemos de ser quien somos. Shalom a todos en el nombre de Yeshua para la honra del Padre, del Mashiach, nuestro Redentor. Amén. Shalom a todos.